saber viene desde muchísimo tiempo, incluso como cuando nacemos como estados independientes, hay proyectos, ideas que no se concretan. Posteriormente, en la década de los 60, muy importante, se producen la LALC, que hoy en día se llama LADI, eso fue en 1960, en 1969 el Pacto Andino o el Mercado Común Centroamericano, etcétera. Son una cantidad de organizaciones que muchas veces es difícil recordar. Ahora, ¿cuál es la relevancia o debería América Latina ordenarse en base a la región? Yo creo que sí, que América Latina debería ordenarse. Esto pensando también porque lo ideal, tal vez cuando uno habla de multilateralismo y regionalismo, lo ideal siempre va a ser el multilateralismo global. Tenemos distintas instancias, ¿no es cierto?, a nivel global, Naciones Unidas, en términos de comercio, la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, vemos cómo hoy en día se podría hablar de una crisis o estancamiento del multilateralismo. Y en este sentido, son las regiones o el regionalismo, ordenarse en base a regiones, es una respuesta que tal vez no es la mejor, pero es la menos mala, para intentar poner los intereses de cada una de las regiones en este sistema, ¿no es cierto?, internacional, donde efectivamente no se logran consensos. Tenemos claros ejemplos en la Organización Mundial de Comercio, ¿no es cierto?, donde la ronda de Doha está estancada, y en otros ámbitos, sea calentamiento global, etcétera, que no existe consenso o no hay una acción, no se toman decisiones de manera multilateral, siempre habiendo mayor preponderancia de los poderes regionales y los poderes hegemónicos globales, ¿ya? En este sentido, entonces, ¿cómo nos posicionamos nosotros en un escenario cambiante en la distribución de poder? ¿De qué manera América Latina, entonces, efectivamente puede ordenarse en base a la región? Ya se mencionaba que existen tal vez diversas Américas Latinas. ¿Qué es lo que es ser latinoamericano? ¿Qué es lo que nos une? ¿Cuáles son los intereses comunes? Tenemos una postura común en materia comercial, en materia de derechos humanos. Los intereses, por ejemplo, de México los podríamos comparar con los intereses de Brasil. Son complementarios, competitivos. ¿De qué manera estos dos líderes regionales, ¿ya?, que los vemos claramente por condiciones geográficas, de desarrollo, que son los más relevantes tal vez de la región, no son tal vez, son los más relevantes de la región, que es Brasil y México, de qué manera se conduce efectivamente, o de qué manera pueden propiciar un ordenamiento regional que efectivamente sea de largo plazo, que no solamente sea una instancia instrumental para generar o promover un liderazgo que obviamente es importante para el interés nacional, pero en definitiva, ¿qué es lo que va a hacer que esta institución o entidad tenga una mayor proyección en el tiempo y no pase lo que sucedió anteriormente con otras organizaciones internacionales? Tenemos Mercosur, tenemos Comunidad Andina, tenemos UNASUR. ¿De qué manera entonces se van a insertar? Y esto lo planteo también porque viendo algunos de los desafíos y oportunidades que pueden tener estos esquemas regionales, la pregunta también va, si van a haber dos polos, o un polo, que puede ser Brasil, o los dos polos, México, ¿no es cierto?, y Brasil, este sistema, más importante que sea bipolar o unipolar, es si efectivamente dentro de esta organización regional también va a haber multilateralismo, ¿ya? Y eso depende para los países con menor poder relativo o países más pequeños. Tenemos Chile, Argentina, Centroamérica, Caribe. También va a ser importante de qué manera se logra efectivamente articular una institución o una organización, un foro, donde se logre no solamente ser plataformas de liderazgo para un país o para otro, donde realmente se tenga una visión de largo plazo, cuál es el papel que quiere jugar América Latina en el mundo, cuáles son los temas que quiere poner América Latina en el mundo. Si anteriormente, en la década de los 60, tal vez lo que nos unió, que no funcionó, fue principalmente la condición periférica de los países y cómo nos insertábamos en el comercio internacional, hoy en día vemos distintas estrategias de inserción internacional, y esto principalmente en América del Sur. Muchos de ustedes deben tener conocimiento de proyectos alternativos, de modelos de desarrollo alternativos, donde se cuestiona también habría un post-consenso de Washington, ¿ya?, donde qué tipo de estrategia, qué tipo de relación
va a existir entonces entre el Estado y el mercado, que eso se está cuestionando en algunos países de la región, Bolivia, Venezuela, Ecuador. ¿De qué manera entonces se logra articular efectivamente una discusión seria, profunda y de Estado, donde no cambie el gobierno y cambie la política, que ha sido una de las grandes debilidades de todos los esquemas anteriores? Entonces, si puede América Latina, yo creo que debería poder América Latina, pero para poder hay que tener real voluntad política. Y esa voluntad política tiene que también plasmarse en esquemas donde efectivamente, si bien puede ser un foro en un primer momento, puede ser una organización, ojalá tuviese mayor institucionalidad, pero con real delegación de poderes y competencia, donde una organización no dependa solamente de los intereses de un país, sino que al tener mayor institucionalidad va a haber mayor delegación de soberanía si es que existe la voluntad política. Y esa voluntad política creo que lo fundamental para cualquier país que lidere, que efectivamente el liderazgo va a ser fundamental y que puede ser para México una gran oportunidad, siempre y cuando realmente se tenga claridad hacia dónde se va y qué es lo que se quiere. ¿Ya? ¿De qué manera se convierte en un proyecto político estratégico? No solamente en una oportunidad del momento para intentar recuperar el liderazgo que se ha perdido durante estos años en la región y que claramente Brasil es el que está ocupando. ¿De qué manera puede ser complementario entonces? ¿De qué manera puede ser un proyecto de largo plazo y que incentive el multilateralismo real en la región y no sean solo dos polos que busquen acuerdos entre estos dos polos para ver que haya solamente oportunidades estos dos países?